Fisiología celular. Hola, buen día gente de YouTube, en este video les hablaré sobre uno de los temas básicos de fisiología, la fisiología celular, donde tocaré los temas del volumen y la composición de los fluidos corporales, las características de las membranas celulares, y en la segunda parte continuaré hablando del transporte a través de las membranas celulares, la difusión de potenciales y el equilibrio de potenciales, y en otros videos seguiré hablando de la transmisión neuromuscular y la sinapsis, los potenciales de acción, la fisiología del músculo esquelético, liso y cardíaco. Introducción. Para poder entender las funciones de los distintos sistemas que existen en el cuerpo debemos primero profundizar en el conocimiento de los mecanismos celulares básicos. Aunque cada sistema orgánico difiere en su función respecto a otro, todos comparten los mismos principios fisiológicos. Volumen y composición de los fluidos corporales. Ahora empezaremos el tema de lleno. En este primer tema primero hablaremos sobre la distribución del agua en los distintos compartimentos líquidos corporales. Tenemos que en el cuerpo humano, el agua constituye una alta proporción del peso corporal. Usamos el concepto de agua corporal total para referirnos a la cantidad de líquido o agua que hay en el cuerpo, cuya cantidad va del 50% al 70% del peso corporal. En general el agua corporal total se correlaciona de manera inversa con la grasa corporal. En general, el agua corporal total representa un alto porcentaje del peso corporal cuando la grasa corporal es baja y el agua corporal total tendría un bajo porcentaje cuando la grasa corporal es elevada. Como podemos observar en esta imagen, el agua corporal total está distribuida entre dos compartimentos, el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular está dentro de las células y constituye las 2/3 partes del total de agua corporal. El líquido extracelular está fuera de las células y constituye el tercio restante del agua corporal total. El líquido intracelular y el líquido extracelular están separados por membranas. El líquido extracelular está a su vez dividido en dos compartimientos, el plasma y el líquido intersticial. El plasma es el líquido que circula en los vasos sanguíneos y es el más pequeño de los dos subcompartimentos. El líquido intersticial es el líquido que baña a las células y es el más largo de los dos subcompartimentos. En esta imagen es donde podemos ver la localización del plasma que estaría en los vasos capilares y del líquido intersticial que sería el espacio fuera de los vasos capilares y donde están las células. El plasma y el líquido intersticial están separados por la pared capilar, la cual tiene un papel importante en el proceso de filtración del plasma, es decir, que el líquido intersticial es un ultrafiltrado del plasma y carece de aquellas moléculas que son demasiado grandes para esa pared capilar, como las proteínas plasmáticas, por lo que el líquido intersticial tendría pocas o ninguna proteína. Composición de los compartimentos líquidos del cuerpo. La composición de los líquidos corporales no es uniforme. El líquido intracelular y el líquido extracelular tienen concentraciones distintas de varios solutos. Además, hay diferencias en las concentraciones de solutos entre el plasma y el líquido intersticial debido a la exclusión de proteínas del líquido intersticial. Unidades para medir las concentraciones de solutos. Las cantidades de manera convencional se expresan en moles, equivalentes u osmoles. Ahora bien, tenemos moles por litro, equivalentes por litro y osmoles por litro. Dado que en las soluciones biológicas, las concentraciones de solutos son demasiado bajas, hemos de expresarlas en milimoles por litro, miliequivalentes por litro, miliosmoles por litro. Electroneutralidad de los compartimentos líquidos del cuerpo. Cada compartimento líquido del cuerpo obedece al principio de electroneutralidad macroscópica, que significa que cada compartimento tiene la misma concentración en mEq/L de cargas positivas, cationes, como de cargas negativas, aniones. Lo que significa que no puede haber más cationes que aniones o viceversa. Incluso cuando una diferencia de potencial ocurre a través de la membrana celular, el balance de cargas es constante y se mantiene en las soluciones macroscópicas. Dado que las diferencias de potencial son creadas por la separación de solo unas cuantas cargas adyacentes a la membrana, esta pequeña separación de cargas no es lo suficientemente grande como para cambiar las concentraciones en las soluciones macroscópicas. Composición del líquido intracelular y del líquido extracelular. Para explicar esto, usaremos esta tablita.
Podemos ver que el mayor catión en el líquido extracelular es el sodio y aquellos aniones que proveen el balance de cargas son el cloruro y el bicarbonato. Ahora bien, en el líquido intracelular, los mayores cationes son el potasio y el magnesio y los aniones que proveen el balance de cargas son las proteínas y los fosfatos orgánicos. Otras diferencias notables en la composición involucra al calcio y al pH. Comúnmente, en el líquido intracelular hay una baja concentración de calcio ionizado, mientras que la concentración del calcio en el líquido extracelular es mucho mayor. Respecto al pH, el líquido intracelular es más ácido que el líquido extracelular. Ya vistas las diferentes concentraciones individuales de los distintos solutos, hemos de remarcar que la concentración total de solutos u osmolaridad es la misma tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Esta igualdad es alcanzada debido a que el agua fluye libremente a través de las membranas celulares. Creación de las diferencias de concentraciones a través de las membranas celulares. Las diferencias en la concentración de solutos a través de la membrana celular es creada y mantenida gracias a los mecanismos de transporte que consumen energía en las membranas celulares. El mecanismo de transporte mejor conocido es la sodio-potasio ATPasa, también llamada bomba de sodio y potasio, la cual transporta sodio del líquido intracelular al líquido extracelular y simultáneamente transporta potasio del líquido extracelular al líquido intracelular. Tanto el sodio como el potasio son transportados en contra de su gradiente electroquímico. Debido a esto se necesita una fuente de energía como el ATP. La bomba de sodio y potasio es responsable de la creación de los gradientes de sodio y potasio enormes que existen a través de las membranas celulares, es decir, de mantener una alta concentración de potasio intracelular y una alta concentración de sodio extracelular. De manera similar, la concentración de calcio intracelular es mantenida a un nivel mucho más bajo que la concentración de calcio extracelular. Esta diferencia de concentraciones es establecida, en parte por la calcio-ATPasa, que bombea calcio contra su gradiente electroquímico. Así como la bomba de sodio y potasio, la bomba de calcio requiere ATP como su fuente de energía directa. Además de los transportadores que utilizan ATP de manera directa, existen otros transportadores que también establecen las diferencias de concentraciones a través de las membranas celulares, utilizando el gradiente de concentración transmembrana de sodio como fuente de energía, y el cual lo establece la bomba de sodio y potasio. Tales transportadores establecen los gradientes de concentración de la glucosa, aminoácidos, calcio e iones hidrógeno sin la utilización directa del ATP. La importancia de mantener diferencias de composición entre el líquido intracelular y el líquido extracelular es muy importante para las funciones fisiológicas como por ejemplo, 1. El potencial de membrana en reposo de los nervios y músculos depende de la diferencia de concentración de potasio a través de la membrana. 2. El disparo del potencial de acción del músculo y tejido nervioso depende de la concentración de sodio a través de la membrana celular. 3. El acoplamiento excitación-contracción en las células musculares depende de la diferencia de concentración de calcio a través de la membrana celular y del retículo sarcoplásmico. Y 4. La absorción de nutrientes esenciales depende del gradiente de concentración transmembrana de sodio. En el siguiente video, que será sobre la fisiología del músculo, veremos más a fondo la utilidad del establecimiento de los gradientes de concentración a través de las membranas celulares, pues el principio principal para que el músculo haga su movimiento es el potencial de acción, por lo que en el siguiente video estaremos hablando mucho del potencial de acción. Diferencias de concentración entre el plasma y el líquido intersticial. Ya mencionamos que una importante diferencia entre estos dos subcompartimentos del líquido extracelular es que el plasma tiene proteínas y el líquido intersticial no. Además, le atribuimos esa diferencia a la pared capilar. Ahora bien, dado que las proteínas están excluidas del líquido intersticial, esto trae consigo consecuencias. Las proteínas del plasma están cargadas negativamente, y esta carga negativa causa una redistribución de cationes permeantes y aniones pequeños a través de la pared capilar, llamado equilibrio Gibbs-Donan. Este equilibrio de Gibbs-Donan se puede explicar de la siguiente manera.
En este dibujito tenemos que dado que el compartimento que es el plasma tiene proteínas que son impermeables a la pared capilar y además poseen carga negativa, para poder cumplir con el principio de electroneutralidad, el plasma debe tener una ligera concentración de pequeños aniones, como el cloruro, y una alta concentración de pequeños cationes, como el sodio y el potasio, a comparación del líquido intersticial. Hemos de imaginar que si estas grandes proteínas del plasma confieren una gran carga negativa al plasma, agregarle más iones con carga negativa haría que nunca se llegase al equilibrio de la electroneutralidad, por tal motivo se requiere más cationes en el plasma para alcanzar este equilibrio. Características de las membranas celulares. Las membranas celulares están compuestas principalmente de lípidos y proteínas. Los lípidos son los fosfolípidos, colesterol y glucolípidos, los cuales son los responsables de la alta permeabilidad de la membrana a sustancias liposolubles como el CO2, oxígeno, ácidos grasos y hormonas esteroideas. Los lípidos también son responsables de la baja permeabilidad a las sustancias hidrosolubles como iones, glucosa y aminoácidos. Los componentes proteicos de la membrana son transportadores, enzimas, receptores de hormonas, antígenos de superficie y canales iónicos y de agua. Componente fosfolípido de las membranas celulares. Como vemos en este dibujito, los fosfolípidos consisten de una cabeza de glicerol fosforilado, que vendría siendo el círculo y dos colas de ácidos grasos. La cabeza es hidrofílica, es decir, soluble en agua, y las colas son hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua. Los fosfolípidos, por tener estas características de ser en parte hidrofóbicas y en parte hidrofílicas, se dice que son anfipáticas. La figura A es una interfaz aceite-agua que baña a los fosfolípidos y los hace formar una monocapa y orientarse de acuerdo a sus características. Bien, es decir, las cabezas de fosfolípidos que son hidrofílicas buscarán estar con el agua y las colas, que son hidrofóbicas, buscarán el aceite. Ahora, como vemos en la figura B que representa la membrana celular, los fosfolípidos se orientan de manera que las colas de ácidos grasos se encaran o se buscan unas a otras y las cabezas encaran a la interfaz acuosa formando la bicapa lipídica. Dicho más simple, las colas, como no les gusta el agua, ven hacia el centro y las cabezas, que si les gusta bañarse, miran hacia el agua. Componente proteico de las membranas celulares. Las proteínas las podemos clasificar en periféricas o integrales, de acuerdo a si la proteína atraviesa toda la membrana celular o a si solo está presente en un lado de la membrana. La distribución de las proteínas en la bicapa lipídica se ilustra en esta imagen que representa el modelo de mosaico fluido. Las proteínas integrales están incrustadas y ancladas a la membrana celular mediante interacciones hidrofóbicas. Para poder eliminar una proteína integral de la membrana celular, sus uniones a la bicapa lipídica se deben romper, como por ejemplo con el uso de detergentes. Algunas proteínas integrales son proteínas transmembrana, lo que significa que abarcan la bicapa lipídica una o más veces. De este modo, las proteínas transmembrana están en contacto tanto con el líquido extracelular como con el líquido intracelular. Algunos ejemplos son los receptores que se unen a ligandos como los que son para hormonas o neurotransmisores, también como ejemplo están las proteínas transportadoras como la bomba de sodio-potasio, otro ejemplo son los poros, los canales iónicos, las moléculas de adhesión celular y las proteínas G. Una segunda categoría de proteínas integrales está incrustada en la bicapa lipídica de la membrana, pero no la abarca. Una tercera categoría de proteínas integrales se asocia con proteínas de membrana, pero no está integrada en la bicapa lipídica. Ya por último hablaré de las proteínas periféricas, las cuales no están incrustados en la membrana y no están unidos covalentemente a los componentes de la membrana celular. Se unen de forma suelta al lado intracelular o extracelular de la membrana celular mediante interacciones electrostáticas, como por ejemplo con proteínas integrales, y se pueden eliminar con tratamientos suaves que interrumpen la función iónica o los puentes de hidrógeno. Un ejemplo de una proteína periférica es la proteína anquirina, la cual ancla el citoesqueleto de glóbulos rojos a una proteína de transporte integral, el intercambiador cloro-bicarbonato, también llamada proteína de la banda 3.
Hasta aquí la primera parte de este video de fisiología celular. En el siguiente video hablaré a fondo del transporte a través de la membrana celular, donde hablaremos de tema como del transporte activo primario y secundario, la difusión simple, entre otros temas. Suscríbete, dale me gusta y compartir a este video, comenta para que responda a tus dudas y eres libre de comentar sugerencias, todo con respeto. Muchas gracias por su tiempo, hasta luego.